levantaron contra nosotros y nos decían: no hay para ti salvación. Aunque muchos decían de nuestra herida que era incurable, aunque muchas veces desfallecimos hasta morir, aunque muchos de nosotros nos despertábamos, Señor, sin aliento de vida, tú hablaste y tú dijiste: yo te sanaré de pura gracia, porque te he amado con amor eterno. Y hoy te damos gracias por tanto amor. Hoy te damos gracias por tu misericordia, porque tu sangre lavó y limpió nuestros pecados. Hoy te damos gracias, Señor, porque ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios si tú mismo eres el que los justifica, el que los redime y el que los perdona? Con corazón agradecido, Señor, nos acercamos a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Tú sanaste, sanas y sanarás nuestro interior. Y tú sanaste y sanarás nuestras heridas, una a una, Señor, como aquella oveja perdida. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor, gracias por tu abrazo, gracias por tu sustento, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, oh Dios, implorándote que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Oramos, oh Dios, implorándote que esta tu palabra fluya y corra en medio nuestro y ciertamente cumpla el propósito para el cual ha de ser proclamada. Propósito de exaltarte, de glorificarte, de proclamarle al mundo que solo en ti hay vida. Propósito, Señor, de conocerte y ser transformados cada día y llevados a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Que tu palabra nos confronte, nos redarguya y nos santifique, mientras juntos, Señor, como tu pueblo y tu familia, reconocemos nuestra necesidad de ti y reconocemos tu amor y tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. Decía que en la tarde de ayer, mientras leía la palabra y estudiaba un par de cosas, el Señor me llevó al Salmo 51. Y es un salmo que he leído cientos de veces. Sin embargo, la palabra de Dios, que es nueva constantemente, al igual que su misericordia, fijo mis ojos en un solo versículo de los 19 versículos que tiene ese salmo. El Señor me llevó al Salmo 51, versículo 10. El versículo 10 del Salmo 51 tiene una oración o el resumen de un clamor dentro de una oración de manera específica. ¿Cuál es el Salmo 51? Pues el Salmo 51. Pero ciertamente, ¿de qué se trata el Salmo 51? El Salmo 51 es el salmo escrito por David en una circunstancia muy particular. David fue un hombre, al igual que nosotros, que vivió experiencias humanas, experiencias particulares, específicas, propias de su vida, y esta fue una de ellas. La palabra nos lleva al segundo libro de Samuel, al capítulo 12, específicamente versículos 1 al 15, y allí narra la historia que conocemos de David y Betsabé. En resumen, David no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y por no estar haciendo lo que tenía que hacer, hizo lo que no debía hacer. Claro, ¿verdad? Ok. Entonces, sabemos que David manda matar a Urías, toma la mujer de Urías y peca contra Jehová. Natán, hombre de Dios, profeta de Dios, temido por David y reconocido por David como profeta de Dios, lo visita, le hace una historia, y cuando David dice que el culpable de esa historia merece un castigo, entonces en el versículo 7, Natán le dice a David: tú eres ese hombre. Y hoy cada uno de nosotros somos ese hombre. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El problema es la grandeza de este pecado frente a los hombres. Pero para Dios, su envidia es tan grande como el crimen de Urías. Su vagancia es tan grande como el crimen de Urías.
Tu irresponsabilidad, tu negligencia, tu tibieza o la mía son tan grandes como el crimen de Urías. Porque para Dios el pecado es aborrecible. Entonces, ¿qué sucede? Que Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Y cuál fue la reacción de David? Dice la palabra que en el versículo 13, David dice entonces a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David inmediatamente en el mismo versículo, no son 3 capítulos después, no es un año después, en el mismo versículo, Dios dice a David por medio de Natán, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y aunque hubo consecuencias, la mayor de las consecuencias, que era la muerte, Dios la redime en ese momento. Y le dice, no morirás. Y si le dice, no morirás, era lógicamente porque había un decreto de muerte sobre David a consecuencia de ese pecado. Entonces Dios le dice, también he perdonado tu pecado y no morirás. Frente a esa condición, un corazón que se reconoce perdonado, un corazón que se reconoce arrepentido, que se sabe herido, pero ha oído de Dios su redención, su perdón, su misericordia, su gracia, tras la confesión, entonces David concibe, engendra ese salmo. Y ese salmo narra de punta a punta, de pies a cabeza, la narrativa de David con Dios, su diálogo de corazón, su condición y su entendimiento. Y en un momento dice, en lo secreto me has hecho entender sabiduría, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces es en ese diálogo de David con Dios, a solas con Dios, que David empieza a escribir ese salmo, el cual nos lleva al versículo 10. Y luego de todo eso, en el versículo 10, entonces David dice lo siguiente. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La Biblia textual comienza de otra manera. El mismo versículo en la Biblia textual dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Es decir, que el énfasis está primero en el clamor. Entonces vamos a desmenuzar este simple versículo para que veamos que de la simpleza de un corazón arrepentido está la complejidad de un amor eterno, como es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice David, oh Dios, ¿qué es lo primero que David hace? David clama. David clama con una expresión de sorpresa, de exclamación. ¡Oh Dios! Y en el original dice, ¡Oh Elohim! Que es el Dios creador, es el Dios de dioses, el Dios todopoderoso. Y él clama a ese Dios porque él sabe, lo vemos en sus salmos, que los hombres no pueden librarlo. Porque él sabe que es contra Dios y contra su ley que él ha pecado. Entonces él exclama, ¡oh Dios! Y David conocía el Pentateuco y la ley, porque por ley el rey tenía que copiar la ley y estudiarla. Entonces David sigue diciendo, ¡oh Dios, crea en mí! Y el verbo crear en este salmo es exactamente el mismo verbo que utiliza el Génesis cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces David le está diciendo al Elohim, al Dios todopoderoso, al Dios creador de todo lo que existe, tú tienes el poder para crear de la nada en mí un corazón nuevo. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si David estaba vivo y tenía un corazón latiendo allá adentro? Pero David sabía que de la nada Dios podía crear algo. De lo inexistente, traerlo a lo existente. ¿Cuánto más de un corazón dañado y podrido, pecaminoso, Dios podía transformarlo en un corazón completamente nuevo? Entonces, David clama a ese Dios, al Dios que él ha conocido a pesar de su pecado, al Dios que él ha conocido a través de los años,
al Dios que lo sustentó en medio de las cavernas, de la persecución, de la muerte, del dolor, de la soledad, de la enfermedad, a ese Dios que él ha conocido de manera personal, que es el mismo Dios a quien él le ha ofendido. A él clama y le dice: oh Dios, crea en mí. David reconoce su condición, como vamos a ver más adelante, y le dice: yo necesito un corazón nuevo. Pero tú sabes qué, Señor, yo también he entendido por la sabiduría que tú me has dado que yo no puedo hacer nada de manera personal para tener un corazón nuevo. Tú tienes que crearlo en mí por medio de tu Espíritu Santo. Tú tienes que hacerlo, forjarlo, transformarlo para que tú, como divino alfarero, me des un corazón nuevo. Lo único que David podía hacer era, primero, clamar, y segundo, como vamos a ver, empezar a obedecer. Pero el que hace el proceso de la transformación, él sabía que es Dios. Entonces él clama a Dios y le dice: oh Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Y por qué David no le dice: oh Dios, crea en mí sabiduría, dame capacidad para gobernar, para que lo próximo yo pueda descubrirlo, taparlo mejor? Dios, dame más sabiduría, dame más paciencia, dame más dinero. David pide un corazón limpio, porque David, frente a la amonestación del Espíritu Santo por medio de Natán, reconoce que su problema está en su corazón. Yo no sé dónde está tu problema, pero David y yo hemos reconocido que nuestro problema está en nuestro corazón. Yo leí ese versículo y dije: ok, gracias por revelarme la nueva forma de clamar a partir de hoy en adelante. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Yo necesito, Señor, un corazón limpio. Y por eso, cuando oí esa alabanza por primera vez en mi vida, ayer en la tarde, entendí que el Espíritu estaba trabajando en mí. Me llevó primero a la palabra y después me llevó a la adoración. Y me hizo entender la necesidad de que nosotros nos volquemos a trabajar en nuestros corazones, a conquistar nuestros corazones para rendírselos y entregárselos a Dios de la misma manera que los 24 ancianos entregaban y depositaban y rendían su corona delante de Dios. Nosotros tenemos que de manera consciente comenzar un plan de reconquista, de conquista, de edificación de nuestro corazón por medio del clamor y la obediencia para rendirle nuestro corazón a Dios. Porque si Dios no es el Curios, el Señor, el Elohim de nuestros corazones, entonces lo va a hacer el pecado. Y David clamó: oh Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué un corazón? Porque por cultura el Antiguo Testamento nos enseña que el corazón se entendía como el centro de la voluntad, de las pasiones y de los procesos mentales. Es decir, todo lo que yo pienso sale de mi corazón. Por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento que lo de afuera no contamina al hombre, sino que del corazón salen los malos deseos, las envidias, los homicidios, los hurtos, las traiciones, las mentiras, porque es el corazón del hombre el que está contaminado y es el que en consecuencia hace que el hombre viva una vida contaminada. Entonces Jesús decía: no limpies el vaso por fuera, limpia el vaso por dentro. Amén. Entonces David le dice: mi corazón, la fuente de mi vida, el centro operativo, el disco duro de mi existencia, se contaminó con un virus. Hubo un virus que vino al disco duro. Su corazón, disco duro, virus, pecado. Entonces estaba tan dañado que ya no había antivirus que funcionara. Y David le dice: ¿tú sabes qué, Señor? Necesito un disco duro nuevo. Necesito un sistema operativo nuevo. Necesito que tú me formatees, cambies y traigas un equipo nuevo a mi vida. Que sea limpio. No le dijo que sea más rápido, que sea más moderno, que tenga el último sistema. No, le dijo que sea limpio. Disco duro limpio. Usted puede ser lento, al paso,
obsoleto, pero limpio, era la calidad, el concepto que David quería. Entonces le dice, que el centro de mi voluntad, que la fuente de mis pasiones y que el núcleo de mis procesos mentales, tú me lo hagas limpio. Yo necesito empezar a pensar limpiamente. Yo necesito empezar a sentir limpiamente. Yo necesito empezar a ejecutar mi voluntad de una manera limpia. David le estaba diciendo, necesito un corazón limpio. Y con eso le decía, necesito pensar, sentir y vivir de una manera agradable a ti. Hasta ese momento, el mismo hombre de quien Dios dice que tiene un corazón conforme a él, le dice, yo necesito un corazón limpio. Y ese hombre que ese día reconoció que su corazón no era limpio, llegó a ser el hombre del cual Dios terminó diciendo que tenía un corazón conforme al de él. Porque comenzó diciéndole, yo necesito que tú crees en mí un corazón limpio. Y para usted pedir algo, primero usted tiene que reconocer su carencia de ese algo. Si usted entiende que su corazón es limpio, usted jamás va a pedir un corazón limpio. Si usted entiende que usted es humilde, usted jamás le va a decir al Señor que lo haga humilde. Si usted entiende que usted es inteligente, jamás le va a pedir sabiduría al Señor. Usted necesita reconocer su condición, su carencia, su miseria, su pobreza, para entonces poder pedirle a aquel que es el Elohim, el creador, el proveedor de todo lo que necesitamos, que le supla su necesidad. Y la primera verdad que Dios me mostraba era, lo primero que tienes que hacer para tener un corazón limpio es pedírmelo. Suena sencillo, suena simple, pero entiende, hijo mío, que debes comenzar por pedírmelo. Empieza reconociendo tu condición y ven a mí, clama a mí y yo te responderé. Pídeme y yo te daré. Pídeme un corazón limpio y yo comenzaré a forjar y a formar en ti un corazón limpio. Porque usted sabe ¿qué? Que estaríamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y no hay oración conforme a su voluntad que sea rechazada. Si pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. Pero si pedimos y recibimos es porque hemos pedido conforme a su voluntad para nuestras vidas. Y si yo empiezo a gemir y a clamar, dame un corazón limpio, dame un corazón limpio, dame un corazón limpio, Dios terminará diciendo de mí que al igual que David, yo fui un hombre con un corazón conforme al corazón de él. Porque él va a haber creado su corazón en tu vida y en mi vida. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Y por qué le hablaba de un corazón? Porque Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él nos lo sabemos de memoria. ¿Lo aplicamos a diario? ¿Lo vivimos de memoria? Muchas veces no. De hecho, nosotros cuidamos tan poco nuestro corazón que nos vivimos contaminando constantemente, consciente o inconscientemente. No cuidamos nuestro corazón, se nos olvida ese proverbio. Se nos olvida que de nuestro corazón, de ese centro operativo, de ese disco duro, mana la vida. Mana la vida. Y la palabra nos exhorta a guardarlo. ¿A guardar qué? Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo ejecuto. Mis pensamientos, a traerlos cautivos, la mente se va de paseo. Usted dice, duré 1 hora orando. No, usted duró 15 minutos orando y 45 luchando, trayendo su mente para poder orar. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿por qué? Porque la mente se va de paseo. A veces yo me canto la cancioncita que le cantaban a los niños, no sé si todavía se la cantan. No deje que tu mente se vaya de paseo, no deje que tu mente se vaya de paseo. Cuando Satanás venga a tentarte, trae a tu mente un pensamiento, una palabra, una oración. ¿Por qué? Porque se nos va la mente. Porque nuestro corazón es inclinado al mal. El profeta decía que era engañoso más que todas las cosas. Entonces, David lo sabía y David clama y pide que su corazón sea creado en un corazón limpio. Entonces, esto es tan importante para nosotros, los creyentes de hoy, que Cristo
en el Nuevo Testamento nos habla de la limpieza del corazón. ¿Y qué es un corazón limpio? ¿Cómo yo sé que tengo un corazón limpio? Según la palabra y la enseñanza bíblica, limpio es todo aquello que no pudiera ser considerado inmundo. Oh. ¿Y qué significa eso? La limpieza, según Dios y según la palabra, se mide conforme al juicio de Dios, a la santidad de Dios, al criterio de Dios. Entonces Dios establece lo puro y lo impuro, lo inmundo y lo limpio. Por eso le dice a Israel: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Él ha puesto la ley y la gracia. Entonces él dice: este es el fruto del Espíritu y estas son las obras de la carne. Entonces un corazón limpio es un corazón que vive conforme al corazón de Dios, conforme a la santidad de Dios, conforme a la ley de Dios, que le gusta lo que a Dios le gusta, que le agrada lo que a Dios le agrada, que anhela y ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Un amén. Es que es difícil, pero usted sabe qué es lo precioso, que si comenzamos clamando, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos socorre inmediatamente en nuestra debilidad para forjar en nosotros por medio de la palabra el carácter y la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que, al igual que David, aprender a clamar por un corazón limpio, aprender a guardar nuestro corazón. ¿De qué usted alimenta su corazón? ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos alimentan su corazón y a lo que usted le da cabida? Esos son los que a final de cuentas van produciendo en usted la suciedad o la limpieza de su corazón. Entonces el Señor en el Nuevo Testamento le decía al pueblo: sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera estaban limpios, decorosos, bien bonitos, y por dentro decía él que estaban llenos de espíritus inmundos, de huesos inmundos. Entonces el Señor le decía a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque había una dicotomía, una diferencia, una lucha, una dualidad entre lo que ellos predicaban y lo que vivían. Entonces el Señor le dice: pero no así vosotros. Ustedes tienen que empezar a tener un corazón limpio y a vivir conforme a mi ley. Entonces, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, la limpieza de corazón es importante para Dios. Por eso David comienza diciendo: oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Entonces sigue diciendo el mismo versículo: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero antes de renovar un espíritu recto, cuando David dice: crea en mí, la palabra crear viene de una raíz que significa proceso formativo. Significa proceso formativo. Es decir, que David le estaba diciendo a Dios que iniciara en él un proceso por medio del cual su corazón fuera transformado en un corazón limpio. Y eso es importante tenerlo en mente, porque muchas veces nosotros nos desesperamos en este caminar y en este proceso. Recuerden una prédica que una vez compartimos que decía: porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Entonces, en este caminar hacia nuestra morada celestial, el proceso formativo de nuestro corazón depende de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios y de nuestra intimidad con Dios. Amén. Entonces David sigue diciendo: créeme un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y qué quiere decir David con renovar? Lo primero que le pidió fue un corazón, lo segundo que le pidió fue un espíritu. Un corazón limpio y un espíritu recto. Cuando David dice renueva, no está diciendo crea. Crea el corazón, renueva el espíritu.
Entonces David le está diciendo, reconstruye, rejuvenece, restaura un espíritu recto dentro de mí. En el versículo siguiente, David le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Por eso David le está diciendo, el espíritu que tú me has dado, el espíritu que hay en mí, renuévalo, rejuvenécelo, porque se ha fosilizado, se ha contaminado, mi corazón lo ha dañado. Y yo necesito que en esta hora, por tu presencia, tú repares el daño que el pecado le ha causado a mi espíritu. Y nosotros hoy sabemos que el espíritu se contrista, que el espíritu se apaga, que el espíritu mengua. Y cuando usted viene a ver, el pecado lo ha llevado a vivir conforme a sus pasiones y a sus deseos, y no conforme a la dirección del espíritu. Entonces le está diciendo, rejuvenece mi espíritu, renuévalo, hazlo nuevo, vivifícalo. Dame un espíritu que ahora sea conforme al corazón que te he pedido. Si te pido un corazón limpio, no me dejes un espíritu constrictado, sino dame un corazón limpio y un espíritu renovado. Amén. Ok, entonces, perdón, le dice el espíritu. Y el espíritu sabemos que es el aliento de vida, o se traduce la palabra ruach como aire en movimiento, porque el espíritu se mueve constantemente. El espíritu no está quieto, inmóvil. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque constantemente el espíritu de Dios se está moviendo en nuestras vidas, dándonos vida, transformándonos, renovándonos, vivificándonos, forjándonos, redarguyéndonos, confrontándonos, acercándonos, atrayéndonos por medio de su palabra y de su presencia. Entonces él habla de que su espíritu sea rectificado. ¿Y qué quiere decir recto? Porque muchas veces nosotros leemos la palabra y entendemos que conocemos todos los significados, pero siempre es bueno usted profundizar en el significado de la palabra que usted entiende que conoce. Recto. En la palabra de Dios, la rectitud habla de justicia y habla de ser firme y de ser perfecto para aquel con el cual se tiene una relación. En este contexto, David está hablando de su relación con Dios. Él quería tener una relación perfecta, firme, robusta, lista para con Dios. Que su espíritu estuviera justificado delante de Dios, que su espíritu fuera justo delante de Dios, porque usted no puede vivir con un corazón nuevo y un espíritu dañado. Eso es incompatible en la cristiandad. Conforme a la palabra de Dios, usted tiene un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y eso produce una naturaleza nueva. Amén. Entonces, sin lugar a duda, el salmista está apelando a ese significado de rectitud y de justicia, de comportamiento, de carácter, de estilo de vida, de ejecución de su voluntad, de tal manera que todo lo que él haga, diga, piense y sienta sea agradable al Dios a quien él le sirve. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces es importante ver que David habla de él. Crea en mí un espíritu dentro de mí. O sea, David no está procurando justificar con la conducta de otro su pecado. David no está procurando justificar su comportamiento por las circunstancias. David no está procurando echarle la culpa a la MED, echarle la culpa al cobrador de las tarjetas, echarle la culpa. No. David entiende que su corazón y su espíritu tienen que ser transformados, porque entonces él podrá vivir en justicia y en rectitud delante de Dios. 5 actitudes que David revela en medio de esas circunstancias y en medio de ese salmo. La primera que David revela es que David clamó. La primera actitud, David clamó. Cuando David dice, oh Dios, es un clamor. Y las actitudes de David,
deberían llevarnos a nosotros a actitudes y comportamientos. Entonces vamos a ver ese salmo, cómo revela estas 5 actitudes. Primero, David clamó. Segundo, David se humilló. El versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. David clama, pero David también se humilla. Nosotros debemos clamar, humillarnos delante de Dios. En tercer lugar, David reconoce su pecado, su condición y su necesidad. Los versículos 3 y 9 nos dicen, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. David clama, David se humilla y David reconoce su condición. La cuarta actitud es que David pide ser lavado o ser limpiado. El versículo 7 nos dice que David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea que David clama, pero el anhelo de David no es solamente que sea restaurado, como Saúl. Saúl le dijo a Samuel, no te vayas, ven y hónrame delante de los hombres, para que los hombres crean que Dios todavía no me ha abandonado. Oh, pero ¿qué es eso? O sea, para que los hombres crean que Dios no me ha abandonado. A él le importaba más lo que los hombres pensaran que la presencia de Dios en su vida. Sin embargo, David, cuando Natán lo confronta, le dice, yo he pecado contra Dios. Punto. No tuvo más nada que argumentar. Yo he pecado contra Dios. Entonces lo que a David le importaba, anhelaba, era su relación con Dios. Entonces David clama, David se humilla, David reconoce y David pide ser limpiado y lavado para poder estar en la presencia de Dios. Porque él sabía por la ley que nada inmundo vería a Dios. Lo quinto que David hace es que pide ser restaurado para entonces poder cumplir con su deber generacional. A diferencia de Saúl, que quiso ser honrado para seguir ejerciendo su mandato, David dice, no, hasta que tú no me limpies y me restaures, yo no doy un golpe. Y dice el versículo 11, 12 y 13, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Y muchas veces nuestros errores consisten en querer seguir viviendo de una forma, de una manera, de un estilo, mediante una apariencia, como los fariseos, teniendo una condición interna que contrista al espíritu, sin tener la fuerza, sin tener la llenura, sin tener la plenitud del espíritu para ejercer el llamamiento generacional que hemos recibido. Amén. David, dice la palabra, que en lo secreto, en lo íntimo, Dios lo enseñó con sabiduría y dijo, no es así. No. Lo más importante es que tú me llenes, me restaures, crees en mí un corazón limpio, un espíritu recto, y entonces yo salgo a servir y a predicar. Amén. 5 actitudes. David clamó, David se humilló, David reconoció, David pidió ser limpiado y lavado, y David pidió ser restaurado. 5 características y 5 peticiones. 1, David pidió, borra mis pecados y mis rebeliones. Si usted tiene algo que pedirle a Dios, son esas 5 cosas. 1, borra mis pecados y mis rebeliones. 2, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo primero que David le pidió fue, perdóname, y lo segundo fue, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque sin tu Espíritu, mi vida no tiene sentido. Sin tu Espíritu, mi vida no tiene sentido. Lo tercero que David pidió fue, crea en mí un corazón limpio. Lo cuarto, renueva un espíritu recto. Y lo quinto, devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. David sabía que la salvación de Dios era lo que producía el mayor gozo de su vida.
No estamos hablando de una persona que se ganó una loto, que se sacó un numerito, que se casó con el que quería. No, no, no. Estamos hablando del rey de Israel. Del más grande guerrero que Israel ha reconocido en toda su historia. Del dulce cantor de Israel, del amado de Dios declarado por los profetas. Y ese hombre dice, mi gozo es tu salvación. No es el harén, no es el ejército, no es la fama, no es la riqueza, no es el poder. Mi gozo es tu salvación. Y le dice, después que tú perdones mis rebeliones, después que tú borres mis pecados, no apartes de mí tu espíritu, crea un corazón limpio, dame un espíritu recto y devuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que la salvación trae gozo. Pero David también sabía que el creyente debe vivir en el gozo de su salvación. Si nuestro gozo no es completo, hay problema. Si no estamos viviendo el gozo de la salvación de Dios, hay problema en nuestro corazón. Si la salvación de Dios no es nuestra mayor fuente de gozo, hay problema en nuestro corazón. Y David lo sabía. Por eso la última petición que hace antes de predicarle a los transgresores es: devuélveme el gozo de tu salvación. Y un papá que ora de esa manera enseña a sus hijos, como él enseñó a Salomón, a qué pedirle a Dios. Por eso Dios le dijo a Salomón: por cuanto no me pediste gloria, por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste poder, sino sabiduría para gobernar, como tu papá pidió el gozo de mi salvación, entonces yo te daré esto y todo lo demás. Nosotros no solamente tenemos que velar por nosotros, sino por lo que le enseñamos a nuestros hijos. ¿Cómo oramos? ¿Qué pedimos? ¿Qué nos entristece? ¿Dónde nos gozamos? ¿Qué nos sustenta? ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Y cómo nos arrepentimos delante de Dios cuando pecamos contra Jehová y contra nuestro prójimo. Por eso, aunque al final se perdió, se descarrió, Salomón supo pedirle a Dios sabiduría, supo construir la casa y el templo de Jehová y supo traer la gloria de Dios al pueblo de Israel. Porque vio en David un hombre que lo que más le importaba era la gloria de Dios, la honra de Dios y la salvación de Dios en su vida. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y restaura dentro de mí un espíritu recto. Vamos a orar. Padre, gracias porque 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Gracias, Señor, porque en ti encontramos redención, misericordia, gloria eterna. Pero por encima de todo, muchas gracias, Señor, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Gracias porque nuestra fuerza está precisamente en tu redención, en tu salvación, en tu justificación. Gracias porque solo en ti encontramos la fuente de la creación de un corazón nuevo. Señor, gracias porque, aunque muchas veces hemos entonado esa alabanza, te entrego hoy mi corazón. Ciertamente, Señor, deberíamos entregártelo cada día, una y otra vez. De confirmar que nuestro corazón te pertenece, que tú eres nuestro mayor amor, que tú eres nuestro más grande amor, que es a ti a quien nos importa honrar, que es a ti a quien nos importa reconocer, adorar, agradar. Perdónanos por las veces que nos hemos agradado a nosotros mismos. Perdónanos por las veces que hemos agradado a otro o a otros. Perdónanos por las veces que nuestro corazón no ha anhelado agradarte a ti, Señor. Y hoy, Señor, como te vengo pidiendo desde ayer, una vez más en tu casa y sobre tu altar te digo: oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, que tu mano nos sustente, que tu espíritu nos atraiga a ti cada día con lazos y cuerdas de amor. Que tu palabra nos convenza, que tu amor, Señor,
nos convenza. Porque nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque nos amaste de tal manera que hasta la última gota de tu sangre empapó la tierra como sacrificio por nuestros pecados. Gracias porque tú cargaste nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Gracias porque no queriendo que ninguno se pierda, anhelas que todos vengan al conocimiento de tu salvación. Santo es tu nombre, Dios. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Si en esta tarde la palabra del Señor te ha confrontado, si en esta tarde tú has reconocido que necesitas a Jesucristo como Señor de tu vida, si quieres aceptarle como Señor y Salvador, te invito a que al final te acerques a uno de nosotros. Queremos orar por ti y orar contigo. Si en esta tarde la palabra de Dios te ha confrontado y su espíritu te ha redarguido y entiendes que al igual que David, tú necesitas un corazón limpio y un espíritu recto. Si en esta tarde tu anhelo también es que el Señor sane tus heridas, no aparte de ti su espíritu y te devuelva el gozo de su salvación, el dolor, la tristeza y las heridas te han quitado. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que comience hoy un proceso de renovación de su espíritu en ti, de transformación de tu corazón. Y si aún al final necesitas oración, cuenta con nosotros. Aquí estaremos para orar por ti y contigo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos juntos en esta hora como pueblo, como familia, como hermanos, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que necesitamos ser sanados, renovados, fortalecidos, vivificados y aún más, reconociendo que necesitamos que tú nos hagas entender en lo profundo sabiduría, porque muchas veces ni siquiera reconocemos que te necesitamos. Por eso oro, Señor, en esta hora, que tu espíritu se mueva en el interior de cada uno de tus hijos y tus hijas, vivificando, sanando, renovando, restaurando, confrontando, redarguyendo, atrayendo a ti, pudriendo yugos y ligaduras, rompiendo cadenas, desatando prisiones, reventando cautiverios, deshaciendo cárceles. Que sea la unción que pudre el yugo desatada sobre tu pueblo, haciendo cosa nueva en esta tarde, Dios. Oramos, oh Dios, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Vivifícanos en ti, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de tus hijos. Y entonces tu iglesia podrá levantarse como columna y baluarte de la verdad, para mostrarle a un mundo que languidece, que perece, que muere en tinieblas, frío y oscuridad, que en ti, Señor, hay vida y vida en abundancia. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tus misericordias.
recibe nuestra gratitud.